Hola, Buenas tardes. hola, Buenas chicos, tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Qué estaba pasando que no nos dejaban entrar? ¿Ustedes saben? A ver. capaz se demoraron con las otras clases y por eso Ah, tardaron. bien, bien, bien. Bueno, somos re poquitos, 15 nomás. ¿Qué está pasando que no están conectándose? Creo que hay bastantes con parciales en esta semana, me parece. ¿Ah, sí? Bueno. Bueno, esta vendría a ser nuestra última clase, por lo menos conmigo. Así que vamos a tratar de aprovecharla. Vamos a ver un poco la bolilla 17. El tema de las penas de prisión y... Acá empieza con el tema de la pena de muerte. La pena de muerte y las penas corporales. ¿Sí? Historia y legislación. Bueno, básicamente la idea que ustedes tienen que tener en cuenta, el tema de la pena de muerte y las penas corporales eran las penas que mayor trascendencia tenían hasta hace aproximadamente 200 años, en la cual, época en el momento en el cual, eh, básicamente con la llegada del industrialismo, nace la prisión como pena, digamos, la pena de prisión como pena. Hasta ese momento, la pena, digamos, que se utilizaban eran básicamente las penas corporales, es decir, digamos, lapidaciones, azotes, todo lo que tenía que ver con castigar el cuerpo, y obviamente la pena de muerte, la pena capital. Lo que llamábamos, ¿se acuerdan? En la Edad Media, el tema de la cuestión digamos, las penas que tenían que ver con el castigo corporal, fundamentalmente, como modo de buscar aterrorizar a las masas y generar prevención general, digamos, la idea de disuasión, ¿no? La prevención general positiva. A partir del industrialismo, cuando, no es que no existiera en ese momento la prisión, pero la prisión estaba pensada como, digamos, como un modo de asegurar lo que sería hoy la prisión preventiva, digamos, como un modo de asegurar el cumplimiento definitivo de la sentencia de condena. Pero la prisión no era la pena en sí, sino era como una especie de prisión preventiva, y la pena en sí estaba materializada por justamente los castigos corporales o la pena de muerte. A partir de, por eso se dice que la prisión como pena en realidad nace hace 200 años aproximadamente, con el capitalismo, con el industrialismo, en donde se cambian de esas penas aterradoras a las llamadas penas de domesticalización, digamos. La idea era domesticar a las masas más que destruirlas, domesticar a los enemigos, digamos, más que destruirlos. Entonces, por eso, si más adelante ustedes en algún momento van a leer el prólogo de cómo se inicia Vigilar y Castigar de Michel Foucault, él cuenta cómo en 50 años se modifica una sentencia a cumplir en la pena capital que se cumple en una plaza pública a una pena de prisión, digamos. Y cómo eso se produce en el lapso de 50 años, que es este cambio de pensar, la idea de necesitar domesticar a las masas para el trabajo industrial, que es lo que, digamos, es el auge de la pena de prisión que aparece justamente con el industrialismo. ¿Sí? Bien. La pena capital, digamos, la pena de muerte, siguió vigente en muchos países. ¿Sí? En Argentina siempre hubo una tendencia abolicionista respecto de la pena de muerte. La Constitución de 1853 la prohíbe a la pena de muerte por causas políticas, pero si bien estaba prohibida por la Ley 49 y por el Código de Tejedor, y tampoco se la prevé en el Código de 1922, aunque sí la aplicaron algunos gobiernos de facto durante los golpes militares en 1930, en 1970 y en 1976, más allá de que muchas de esas
digamos, penas de muerte no fueron oficiales, digamos, como pena. Pero sí, digamos, la tendencia de Argentina siempre ha sido abolicionista de la pena de muerte. Los argumentos en contra de la pena de muerte básicamente están dados por el hecho de que no se puede enmendar el error judicial, ¿sí? Que no está probado empíricamente el efecto disuasorio de la pena de muerte, es decir, en los países que tienen prevista pena de muerte, no hay indicios y objetivos de que realmente produzca efecto disuasorio respecto de las personas que pueden llegar a cometer ese tipo de delitos. Y además, en muchos de esos países, justamente se declama porque hay una aplicación selectiva de esta pena, muy asociada a las cuestiones de discriminación racial, como por ejemplo en Estados Unidos. Y fundamentalmente que la pena de muerte es incompatible con el principio de prevención especial positiva, con la idea de, digamos, resocializar o readaptar al condenado. Esas son las principales críticas que se hacen a la pena de muerte. Concretamente en el derecho nacional, como les dije, la Constitución la prohíbe en el artículo 18 a los delitos por causas políticas, y también prohíbe las penas cuando asuman carácter de tormento y los azotes. Pero tenemos bastante legislación al respecto a través del derecho internacional de los derechos humanos, concretamente a través del 75 inciso 22, que le da jerarquía constitucional a la Convención contra la Tortura, que justamente está prohibida toda aquella pena que pueda implicar una tortura. Tenemos el artículo 26 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, que prohíbe las penas infamantes. Las infamantes son aquellas que generan un descrédito para la persona más allá del delito, y las inusitadas, es decir, las que sean desproporcionadas, ¿sí? Por eso habla de inusitadas. Lo mismo el artículo 9 de la Declaración, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que prohíbe como pena el destierro. Y básicamente, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, que prohíbe las penas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿sí? Que englobarían a todos estos tipos de penas, incluso la pena privativa de libertad, cuando se convierte por las formas, en las condiciones en que se impone, en una pena que puede considerarse cruel, inhumana o degradante, puede generarle al Estado argentino responsabilidad internacional por incumplir este tipo de tratados, que es lo que trata la Corte en Berbisky. ¿Se acuerdan cuando estudiaron Berbisky? Justamente lo que le dice la Corte Suprema en Berbisky es que en las prácticas, cuando la privación de la libertad, que se cumple legalmente en las cárceles, se cumple de forma tan, digamos, tan aberrante para los derechos del condenado, termina convirtiéndose en una pena cruel, inhumana o degradante, y por eso puede generarle responsabilidad internacional al Estado, ¿sí? Al Estado argentino. Bueno, y concretamente respecto de la pena de muerte, sepan que ha sido derogada. ¿Por qué? Porque estaba previsto como pena en el Código de Justicia Militar, y la ley 26.394 del 29 de agosto del 2008 derogó el Código de Justicia Militar. Consecuentemente, hoy en día está derogada la pena de muerte en la legislación argentina. Y ustedes tienen que tener en cuenta que por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, nosotros está establecida en el artículo 4.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cláusula de abolición progresiva e irreversible de la pena de muerte, que justamente dice: en ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos, y el inciso tercero dice que no se establecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. ¿Se entiende? Consecuentemente, Argentina, que ya tiene abolida la pena de muerte, si quiere restablecer la pena de muerte, tiene que renunciar
a la Convención Americana de Derechos Humanos. La única manera que puede Argentina, si quiere restablecer la pena de muerte, es justamente desistiendo de la Convención, porque la Convención justamente prohíbe que se restablezca la pena de muerte en los estados que la han abolido, y Argentina la tiene abolida. ¿Sí? ¿Está? ¿Con esto pena de muerte? Sí, profe. Bueno, como para hacerle una síntesis. Después vamos a ver el tema de la pena de reclusión y prisión, que también a veces, digamos, el artículo 5 del Código, cuando establece las jerarquías de las penas, dice que las penas que prevé el Código son reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Bien, la diferencia entre la pena de reclusión y la pena de prisión. A ver, en principio la reclusión es como una forma de privación de libertad que se pensó originalmente que iba a ser una forma más gravosa de privación de libertad que la prisión misma, ¿sí? En su principio se pensó que tendría un carácter infamante, digamos que era un desprestigio para la persona, un desprestigio extra para la persona haber sido considerada esta pena. Hoy estaría prohibido, como ya les dije, pero además estaba prevista, cuando se pensó, que iba a tener una ejecución más gravosa. ¿Por qué? Porque iba a ser cumplido en una institución especial. A través de ellas se iban a imponerle trabajos forzados al recluso, a los reclusos, a diferencia de los presos, iban a tener que realizar trabajos forzados, y de hecho, y por eso dice, se la excluyó de ella a los hombres débiles y a los mayores de 60 años. Incluso la idea era que, por ejemplo, con esa idea es que se creó el penal de Ushuaia. Ahí se iba a mandar justamente a los reclusos, ¿sí? Lo que pasó es que con el tiempo esos penales especiales, esas instituciones especiales donde se iba a cumplir la pena de reclusión, jamás se llevaron a la práctica, jamás se construyeron, ¿no? De modo que terminó teniendo los presos y los reclusos exactamente el mismo régimen carcelario. Y se cumplía las dos penas en las mismas instituciones. De hecho, la ley 24660, que es la ley de ejecución penitenciaria de la Nación, no habla de presos y reclusos, habla de internos, y no hace ningún tipo de distinción entre presos y reclusos, ni siquiera designa esas dos categorías. Por eso es que en el fallo Méndez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está previsto que lo estudien, se llama Méndez Nancy Noemí sobre homicidio atenuado, el fallo, es la causa 862, y es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y se dictó, a ver si acá lo tengo, la fecha de este fallo. No la tengo la fecha. Acá, sí. El 22 de febrero del 2005, el fallo Méndez. A ver, ¿qué es lo que se planteaba en este fallo Méndez? A esta persona, a esta mujer, Nancy Méndez, la habían condenado a una pena de reclusión, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasaba? El problema era el cómputo de la prisión preventiva. A ver, que les voy a buscar un código, permiso. La principal diferencia que había entre los presos y los reclusos, entre otras, la principal estaba dada por el modo de computar la prisión preventiva. Ustedes saben que una persona cuando la detienen, supónganse, todavía no está condenada, va a cumplir un determinado lapso en prisión preventiva, hasta que justamente se la condene y esa sentencia quede firme todo el tiempo que esa persona está detenida, lo hace en prisión preventiva. Ese lapso de prisión preventiva después se descuenta del tiempo de la pena, ¿sí? Supónganse, si
estuvo 2 años en prisión preventiva y la condenan a 5 años, se supone que después le siguen faltando 3 años por cumplir. ¿Se entiende, no? Eso en general en la prisión. Pero ¿qué pasa con la reclusión? Bueno. El artículo 24 del Código Penal establece la forma en que se va a computar la prisión preventiva. Y dice, la prisión preventiva se computará así: 2 días de prisión preventiva, 1 de reclusión. Por 1 día de prisión preventiva, 1 de prisión. O sea, el problema con la prisión preventiva, con la reclusión, es que todo el tiempo que vos habías cumplido en prisión preventiva, te contaban, si vos habías cumplido 2 años, te lo contaban como cada día valía por medio día de pena, ¿se entiende? Ese era el principal problema. O sea, si la persona había estado, supónganse, 3 años en prisión preventiva y después la condenaban a reclusión, le descontaban en realidad 1 año y medio en lugar de los 3, porque de acuerdo al 24, 2 días de prisión preventiva le valían por nada más que 1 día de reclusión. Y ese era el problema grande que tenía, el principal problema que tenía esta persona, que había sido condenada a la pena de 4 años de reclusión por el delito de homicidio atenuado, por haberse cometido un estado de emoción violenta. La defensa dice había solicitado la declaración de inconstitucionalidad del artículo 24 del Código Penal, por resultar violatorio, dice, de la garantía de igualdad ante la ley y de la presunción de inocencia, así como también de la razonabilidad de los actos de gobierno y de la garantía contra toda detención arbitraria. Y además cita pactos internacionales, ¿no? O sea, lo que cuestionaba la defensa, que si bien había quedado firme el fallo, eran que cuando le hicieron el cómputo de la prisión preventiva, lo que pedían era la declaración de inconstitucionalidad del artículo 24, concretamente. Porque decía que era irracional esa forma de computar la prisión preventiva. Básicamente lo que dijo la Corte es que, digamos, la Corte no examinó la validez constitucionalidad de la pena de reclusión, sino justamente de la desigual imputación de la prisión preventiva a la reclusión, así es del artículo 24 del Código Penal. Y lo que dijo la Corte, o sea, lo que había dicho el tribunal era que no podían cuestionar el artículo 24 porque ya había quedado firme la sentencia. O sea, porque ellos al haber consentido la reclusión, después no podían cuestionar el 24. Pero concretamente lo que dijo la Corte es que como esas instituciones especiales que dieron lugar a la aplicación de la pena de reclusión nunca se habían creado, y en realidad la ley 24660 no hacía distinciones entre presos y reclusos, sino que los trataba a todos como igual y los consideraba internos, lo que concretamente dijo la Corte es que la pena de reclusión debe considerarse tácitamente derogada del Código Penal argentino. Eso es lo que dijo la Corte. Dice, miren, concretamente, la pena de reclusión debe considerarse virtualmente derogada por la ley 24660 de ejecución penal, puesto que no existen diferencias en su ejecución con la de prisión, de modo tal que cada día de prisión preventiva debe computarse como un día de prisión, aunque ésta sea impuesta con el nombre de reclusión. Lo que dice es que no existe más la pena de reclusión. Entonces, cada día de prisión preventiva tiene que contarse como un día de prisión, aunque le pongan el nombre de reclusión. Entonces, de algún modo, le da razón a la defensa y termina considerando que cada día de prisión preventiva debe valer como un día de pena, aunque la llamen prisión o aunque la llamen reclusión. ¿Se entiende? Sí. Bueno, listo. Entonces con esto damos el tema de la pena de reclusión. Bueno. Y ahora vamos a hablar un poquito, si no tienen más preguntas, pregúntenme lo que Sí. sea, si tienen alguna duda. ¿Usted va a dar multa? Porque le quiero hacer una pregunta sobre pena de multa. Si querés, pregúntame, a ver, ¿qué querés saber? Yo quiero saber que la pena de multa puede Sí. ser que se pague
que el preso la pague, que el juez diga que la tenga que pagar, o que la tenga que pagar o la tenga que, por cada pena, por cada multa se pague como un día en la cárcel, pero siempre se va a prevalecer que se pague la multa en dinero, ¿no? De acuerdo al capital del preso. ¿Se puede embargar el sueldo, lo que fuere del preso para poder pagarse la multa? Viste que en el caso de la multa, Sí. a ver, bueno, la multa sabemos que es una pena pecuniaria, Sí. o sea, afecta el pecunio, pero Sí. hay que tener en cuenta que el artículo 17 dice que no está habilita de la Constitución, que no se permite la confiscación de bienes, ¿sí? Y además, tengan en cuenta el 25 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que dice que nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil, o sea, la prisión por multas, ¿sí? Por eso, por este motivo, dice, el juez cuando impone la pena de multa debe tener en cuenta, además de las causas generales del 40 y 41, o sea, las características generales que establece el 40 y 41, cuál es la situación económica del penado, porque para una persona tal vez una determinada pena de multa puede ser confiscatoria, que para la otra no lo sea, ¿me entienden? O sea, tiene que tener en cuenta el patrimonio de esa persona, para que no se termine convirtiendo en un acto confiscatorio o de imposible cumplimiento. A una persona totalmente indigente, por ejemplo, hoy en día estamos teniendo ese problema con la tenencia de estupefaciente con fines de comercialización, que tiene previsto una pena que tiene una pena de multa que el mínimo es de 135.000 pesos, ¿sí? Hoy en día. Hay muchas personas, sobre todo personas que están condenadas por tenencia de estupefacientes, que, sobre todo las del último eslabón de la cadena, que se dedican al narcomenudeo, y son personas de muy bajos recursos, muy bajos recursos. Para esa persona, pagar 135.000 pesos de multa es confiscatorio de su patrimonio, es imposible, es de imposible cumplimiento. Entonces, alegando esas circunstancias, se ha planteado la inconstitucionalidad de la multa en el caso concreto, y hay jueces que realmente lo han resuelto de esa manera, ¿entendés? ¿Por qué? Porque para esa persona pagar 135.000, imagínense una persona indigente, pagar 135.000 pesos de multa es como condenarla a que necesariamente la vas a tener que convertir en días de prisión, porque lo que prevé el código... Yo me quedó la duda porque yo tengo Zaffaroni, y dice así, en la página 726 de Zaffaroni, formas de cumplimiento. Dice, la norma proporciona 3 alternativas. Una, el tribunal antes de transformar la multa en prisión procurará la satisfacción de la primera, haciéndola efectiva sobre los bienes, sueldos u otros ingresos del condenado. Cuando no fuese posible, puede sustituir esta clase de pena por trabajo libre siempre que se presente ocasión para ello. Claro, porque esto es inconstitucional. Y no puede autorizarla a pagar a la multa en cuotas. Y dice que también puede autorizar a pagar la multa en cuotas. Sí. Y a lo sumo, sí. A ver, yo lo que creo es que, a mí me parece, ¿no? Que si la persona tiene bienes para pagar, ¿sí? Tiene bienes suficientes para pagar la multa y se niega a pagar la multa, entonces ahí sí corresponde que el juez le convierta la pena de multa en días de prisión, de acuerdo a la forma de computar la prisión preventiva que establece el 24, del que estábamos hablando, ¿sí? Pero eso en el caso de que la persona, teniendo bienes para pagar, se niega a pagarla. ¿Entendés? Ahora, si la persona no tiene bienes suficientes para pagar esa multa, el juez, para mí, tiene que recurrir a estos otros mecanismos que te dice Zaffaroni. Claro, pero yo pensaba igual autorizarlo, que vos, por ejemplo, a pagarla en cuota, o si no, claro, dejarla pendiente para cuando la persona mejore de fortuna. Porque si no, digamos, le estás imponiendo una pena que es de imposible cumplimiento para esa persona. Tal cual, por eso Un le hice esa indigente pregunta. que no tenga ninguna forma de juntar, no sé, 135.000 pesos, 200.000 pesos de multa, ¿cómo hace? ¿Entendés? La estás condenando a que lo va a tener que cumplir en prisión.
más allá de que es uno de los casos que prevé la ley, ustedes después van a ver, ahora vamos a ver, la ley de ejecución, prevé la posibilidad de que vos, una de las formas, es cuando vos te convierten la multa en días de prisión, vos podés pedir que esos días de prisión cumplirlos en semidetención, o por ejemplo haciendo trabajos para la comunidad, etcétera. Se puede pedir, eso es uno de los casos específicos donde se puede pedir. Pero yo personalmente considero que si la persona no tiene bienes, acredita concretamente que no tiene bienes suficientes para pagar la multa, tiene que recurrir o darle plazo, o dejar la multa pendiente para cuando mejore de fortuna, etc. Y que el último recurso debería ser la conversión de los días de multa en prisión, y para mi criterio tendría que ser esto cuando realmente se acredite que la persona, pudiéndola pagar, no la paga. Bien, ¿Sí? está bien. Mi pregunta Ese es era si se podía hacer, porque me parecía inconstitucional poder embargar el sueldo de un preso o condenado, pero no, viendo pero todas digamos, estas circunstancias, es legal. suponiendo que la persona tenga bienes para pagar y no la pague, sí se podría embargarle el sueldo, ¿entendés? Sí, perfecto, profe. Perfecto. El tema es cuando la persona, ¿por qué? Porque ahí sí tiene bienes para pagarla. Vos podés acreditar que tiene bienes y no la paga. Bueno, se podrá ir sobre los bienes. ¿Sí? Bueno. Ay, ya Gracias. perdonen que mi gata se me sube. Les gusta subirse hasta salir. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra duda? No vamos a llegar a ver multa e inhabilitación, vamos a abocarnos más que nada al tema de las leyes de ejecución, ¿sí? Igual mañana me parece que tienen una clase que es de comicio, qué sé yo, por ahí le pueden preguntar al profe que tengan la causa mañana. No vamos a ver inhabilitación. También me quedó dudas sobre inhabilitación. ¿Qué dudas te quedaron? A ver, por las dudas. Porque no sé, Sí. mañana no sé si tienen específicamente eso. ¿Qué dudas te quedaron sobre inhabilitación? No, que la inhabilitación puede ser parcial. No puede haber una inhabilitación. No, inhabilitación puede ser absoluta o Eso. puede ser una inhabilitación absoluta, que el código te dice cuando es absoluta. ¿Pero eso es legal? ¿Que sea Igualmente absoluta? absoluta significa, no, pará, que sea una inhabilitación, o sea, la inhabilitación consiste, dice, en la pérdida o suspensión de uno o más derechos, ¿sí? Bien, del modo diferente al que comprometen las penas de prisión y multa. La inhabilitación absoluta tiene una extensión limitada, que de otra manera sería inconstitucional, porque implicaría la muerte civil del condenado, que ya dijimos que eso no se puede permitir. O sea, el artículo 19 establece qué cosas importa la inhabilitación absoluta. Importa, el inciso primero, la privación del empleo o cargo público que ejercía el penado, aunque provenga de elección popular. Segundo, la privación del derecho electoral, solamente a los condenados por sentencia firme, ¿sí? Porque acuérdense que el artículo 23, inciso segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el trabajo al sufragio a todos los ciudadanos. Por eso solamente puede ser por sentencia firme. Inciso tercero, la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas. Inciso cuarto, la suspensión de goce de toda jubilación, pensión o retiro civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes. O sea, ¿entendés? Establece específicamente qué implica la inhabilitación absoluta. Sí, perfecto, profe, perfecto, sí, ya ¿Entendés? está. Ahora, sí, la inhabilitación puede ser absoluta o puede ser especial. La inhabilitación especial siempre se impone como una pena principal y puede ser temporal o perpetua, y requiere una determinación judicial precisa. Por ejemplo, en los delitos culposos te pueden imponer una inhabilitación especial para conducir vehículos. Suponete que es en general lo que sucede, un delito culposo que se comete por violación a los deberes de cuidado en la conducción vehicular, probablemente con la condena, esto va a conllevar la inhabilitación especial para conducir vehículos. ¿Entendés? Es nada más de ese derecho que te están privando. Claro, esa era mi Por pregunta. ejemplo, suponete si fuera una mala praxis médica, te pueden inhabilitar para ejercer la medicina por un cierto tiempo.
¿entendés? Por eso, entonces mi pregunta era, la inhabilitación absoluta solo se va a poder aplicar como pena principal o como accesoria que va de acuerdo a la pena que tiene el condenado. Si dura 3 años, la inhabilitación No, absoluta. pará. La inhabilitación absoluta, primero lo tiene que establecer como pena el Código Penal específicamente en el artículo. No todos los delitos tienen prevista pena de inhabilitación absoluta. En general, se prevé para delitos que tienen que ver con, no sé, el delito de traición, el delito traición a la patria, etcétera. Son delitos que tienen que ver con, no sé, tomar, a ver, por ejemplo, este tipo de delitos, por ejemplo, esperen. Delitos contra... Esperen. Por ejemplo, sedición, todos estos delitos. O sea, primero lo tiene que establecer específicamente el código, la inhabilitación absoluta, ¿entendés? Delitos como la traición, la sedición, todos esos. Bueno, profe, no importa, gracias. Ahí ¿Entendés? más o menos lo entendí. Y además, lo que conlleva la inhabilitación absoluta es lo que establece el 19 de del Código Penal. No puede haber más que eso, ¿entendés? No es que te inhabilitan para hacer cualquier cosa. Te inhabilitan nada más que para eso. Para ejercer cargos públicos, para ejercer tu derecho electoral, para cobrar, por ejemplo, una pensión, una jubilación, un retiro, etc. Eso es nada más lo que puede conllevar la inhabilitación absoluta. ¿Sí? Bien, ¿Está? gracias. Lo que pasa es que Además, Zaffaroni lo a que sí veces tienen que tener en cuenta, la posibilidad de la rehabilitación, el artículo 20 ter, que es muy importante. Yo les digo porque, digamos, ¿en qué generalmente se impone? Y se imponen los delitos culposos, el tema de la inhabilitación, que es a veces lo que es más, digamos, una de las cuestiones que más le implica, más gravosa para el condenado por un delito culposo, sobre todo para personas que necesitan manejar para trabajar, ¿entienden? Es decir, a veces les importa más que lo inhabiliten para conducir vehículos que le impongan una condena de ejecución condicional a una persona que la condena por un delito culposo. ¿Se entiende? Sobre todo si necesita trabajar, si necesita manejar para trabajar. Es muy grave que la priven de poder manejar, ¿entienden? Conducir vehículos. Entonces es uno de lo que nos genera más problemas en general con los condenados. El tema, lean el artículo 20 ter, que prevé la posibilidad de rehabilitación, que dice, el condenado a inhabilitación absoluta puede ser restituido al uso y gozo de los derechos y capacidades de que fuera privado si se ha comportado correctamente durante la mitad del plazo de aquella o durante 10 años cuando la pena fuera perpetua y ha reparado los daños en la medida de lo posible. El condenado de inhabilitación especial, por ejemplo este caso, por ejemplo inhabilitación especial para conducir vehículos, puede ser rehabilitado transcurrido en la mitad del plazo de aquella o 5 años cuando la pena fuera perpetua. Si se ha comportado correctamente, ha remediado su incompetencia o no es de tener que incurra en nuevos abusos y ha remediado el daño en la medida de lo posible. ¿Sí? Supónganse, si la persona la condenan a, no sé, 5 años de inhabilitación para conducir vehículos, a los 2 y medio, sí, no se ha registrado ninguna violación a esta pena. Ha hecho todos los cursos que le impusieron. Curso de manejo defensivo, curso o sea, para justamente remediar esta incompetencia, que es lo que dice la ley. ¿Sí? Y ha remediado el daño en la medida de lo posible, o sea, ha pagado las indemnizaciones civiles que correspondan, podría pedirle al juez de ejecución que lo rehabilite, o sea, que le haga cesar la pena de inhabilitación. ¿Se entiende? Pero para ello tiene que haber transcurrido la mitad de la condena. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra duda sobre esto?
Bueno, ¿Y no me a presta ver. sus apuntes para estudiar? ¿Cómo hago que le preste mis apuntes? Igual los apuntes, chicos, yo los saqué muchos de Zaffaroni, no es que, o sea, en realidad son apuntes que yo preparé para darles las clases, y los saqué básicamente de Zaffaroni, así que no va a Zaffaroni, el código, digamos, no es que es mucho más que eso. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de las penas privativas de libertad. Bueno, marco normativo de ejecución de las penas privativas de libertad. O sea, ¿por qué se rigen las penas privativas de libertad? Primero, 18 de la Constitución. Segundo, los tratados internacionales. Concretamente, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que es las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos es lo que a las que hace mención la Corte Suprema en el fallo Berbisky, como que son recogidas por la 24660, es el estándar mínimo que se tiene que cumplir la privación de libertad en todo el territorio de la nación, ¿sí? Y además las reglas de Tokio, que son reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad, que justamente tratan de instar a que los estados busquen alternativas diferentes a la privación de libertad. O sea, siempre que se pueda buscar una sustitución a una privación de libertad, el Estado la tendría que propiciar. O sea, la privación de libertad tendría que ser la última instancia, la última ratio, digamos, justamente por el efecto desocializante que tiene la prisionización, se establece que tendría que ser como la última ratio para los delitos más graves. Bueno, ¿cuáles son los principios comunes? Primero, el objetivo o finalidad de la ejecución de la privación privativa de libertad tendría que ser la resocialización, la readaptación, ¿sí? La persona tiene justamente derecho a que se le imponga la privación de libertad, o sea, a condiciones carcelarias adecuadas y dignas, porque si no, estaríamos imponiéndole un trato, digamos, justamente porque si no estaríamos violando el principio que prohíbe la imposición de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, que es lo que dijo la Corte en Berbisky. Tiene que haber separación, teóricamente, esto no siempre se cumple, entre procesados y condenados. Digo que no siempre se cumple porque esto no es así, hoy en día no se cumple. Sí se cumple que los menores tienen que estar separados de los mayores, esto sí en principio se cumple. Y además se tiene que, se establece la vigencia del principio de legalidad en toda la fase ejecutiva de la pena. Digamos, el principio de legalidad establece que siempre tiene que estar determinada por la ley, no solamente el quantum de la pena, sino también las características cualitativas, es decir, cómo se tiene que cumplir esa pena. Y que además, digamos, a lo que voy es, no me podrían, y además acá rige la aplicación, la irretroactividad de la ley penal, y, o sea, que la ley penal rige para el futuro, y la aplicación de la ley penal más benigna. Supónganse, a esto quiero decir, supónganse que a mí me condenan y hay un cierto régimen carcelario, y mañana se modifica la ley de ejecución y le quitan beneficios al condenado. Bueno, yo podría pedir que a mí me apliquen el mismo régimen que yo tenía en el momento de mi condena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque rige el principio de legalidad en la etapa de ejecución de la pena. No solamente en cuanto al quantum, sino también al modo de ejecutar la pena. El condenado tiene derecho, y además, si al contrario, supóngase si le otorgan más beneficios o nuevos beneficios a los condenados, los que estén cumpliendo una pena anterior también pueden beneficiarse de esa ley penal más benigna. ¿Se entiende? Por el mismo principio que estudiamos respecto del principio de legalidad y retroactividad de la ley penal y de la ley penal más benigna. Esto también rige la etapa de ejecución de la pena. Y fundamentalmente se establece el derecho al acceso a la justicia y la vigencia del derecho de defensa durante la ejecución de las penas. Esto es un gran trabajo que se ha venido haciendo. ¿Por qué? Porque anteriormente se decía que la fase de ejecución de la pena era meramente administrativa, o sea, la manejaba el servicio penitenciario, y las autoridades del servicio penitenciario son
dependen del Poder Ejecutivo, no dependen, digamos, el servicio penitenciario depende del Poder Ejecutivo, no depende del Poder Judicial. Bueno, esto ha sido modificado, y hoy en día la idea es que se judicialice toda la fase de ejecución de la pena. Por eso es que hay jueces de ejecución, hay defensores de ejecución, porque la idea es que todos digamos, durante el cumplimiento de la pena, todos los beneficios que se le pueden dar a la persona, o la imposición de sanciones, por ejemplo, las resuelva el juez de ejecución y se garantice el procedimiento, el debido proceso legal, es decir, que se le garantice el derecho a ser oído, el derecho a defenderse, ¿sí? Antes de que se le imponga una sanción, que se le modifique un régimen de una forma más gravosa, etc. Siempre tiene que hacerse, siempre garantizándose que, digamos, la judicialización del proceso, que resuelva siempre en última instancia el juez de ejecución y con derecho de defensa, ¿sí? Esos son los principios. Bueno, acuérdense que en nuestra provincia de Buenos Aires hay, como digamos, como en todas las provincias, nosotros tenemos una ley de ejecución nacional, de ejecución de las penas privativas de libertad nacional, que es la 24660, y a su vez en la provincia rige la 12256, que es la ley provincial. La nacional está en el apéndice del Código Penal, la ley de ejecución provincial está en el apéndice del Código Procesal Penal, ¿sí? Porque es provincial el Código Procesal Penal. Tengan en cuenta que lo que dijo, cómo se conjugan estas dos leyes, tengan en cuenta lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Berbisky, que la ley 24660 es el piso, el estándar mínimo que debe cumplir cualquier privación de libertad en todo el país, y eso no significa que las leyes de ejecución provinciales puedan dar más derechos que la ley de ejecución nacional. Lo que no pueden es bajar por debajo de la ley de ejecución nacional, ¿sí? O sea, el estándar mínimo, el piso, lo da la 24660. Pero después, si las provincias otorgan más derechos a los condenados, esas personas se beneficiarían por esos derechos. ¿Se entiende? Por ejemplo, un caso práctico, un caso que se da en la práctica, que es un ejemplo práctico, es el caso de la libertad asistida. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley 24660, los condenados tienen derecho a una libertad asistida, aún los que sean declarados reincidentes, tienen derecho a la libertad asistida 6 meses antes del agotamiento de la pena temporal, ¿sí? O sea, 6 meses antes de que se le agote en definitiva la pena, tienen derecho a la libertad asistida. Pero, esto es lo que dice la 24660, para toda la nación. Todos los condenados tienen derecho a esa salida anticipada 6 meses antes del agotamiento total de la pena. Pero a su vez, la ley de ejecución penitenciaria de la provincia de Buenos Aires, en el artículo 104, también otorga la libertad asistida, el derecho a tener la libertad asistida, 6 meses antes de la libertad condicional, en caso de penas mayores de 3 años, que es un beneficio que no está previsto en la ley de ejecución nacional. Entonces, ese es un beneficio que solamente lo tienen los presos de la provincia de Buenos Aires, ¿entiende? Pueden Tenemos tener... que tener en cuenta entonces cuando si nos llegan a preguntar en el examen, capaz, ojo con la nacional y la provincial. Una tiene un piso de 6 meses. No, pero esperen. Vamos a empezar a ver. Ustedes cuando yo les hablo de libertad condicional, ¿saben lo que es? Sí. Díganme la verdad. O sea, ¿saben? ¿Alguien les explicó la libertad condicional? No tienen ni idea. Sí, lo leímos, profe. ¿Lo leyeron por lo menos? Sí. Vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso de estos institutos. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso de estos institutos. A ver, para que les quede claro, vamos a hacer como si fuera un cuadro, que como no tengo lápiz y pizarrón, discúlpenme, porque sería lo ideal un lápiz del pizarrón, así les hago el cuadro. Pero bueno, no importa, lo vamos a hacer, se los voy a oralizar. Supónganse, vamos a ir de menor a mayor, digamos, consecuencias penales que podría tener una persona de menor a mayor.
Primer causa, supónganse, una persona. Cuando se trate de un delito que no sea grave, ¿sí? Me refiero a un delito que le admitiría en el caso una pena de hasta 3 años de prisión. Eso es lo que se considera un delito que las 3 años de prisión son importantes. ¿Por qué? Porque hasta 3 años de prisión te pueden dar lo que se llama una condena condicional, ¿sí? Que es lo que prevé el artículo 26 del Código Penal. El artículo 26 del Código Penal dice que si se trata de primer condena de hasta 3 años de prisión, ¿sí? Esa condena se puede dejar en suspenso, o sea, la persona sufre la condena, digamos, va a quedar registrado en su prontuario que la persona ha sido condenada, o sea, le va a quedar el antecedente penal. Lo que se deja en suspenso, o sea, como siendo en stand-by, es la ejecución de esa pena en la cárcel, ¿sí? La persona va a sufrir la condena, va a quedar condenado, le va a quedar el antecedente penal, pero va a poder cumplir esa condena en la calle. Se los digo así para que ustedes lo entiendan. Haciendo su vida normal, ¿sí? Cumpliendo, obviamente, ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? El primero y más importante es que no puede cometer nuevos delitos penales. Por el transcurso, dice la ley, de 4 años más. ¿Sí? O sea, supóngase a cualquiera de nosotros que no tiene antecedentes penales, tiene un accidente de tránsito y tiene la mala suerte de matar a una persona, ¿sí? Un homicidio culposo, ¿sí? Probablemente, si es la primer condena, no tenemos ninguno de nosotros, o supóngase, no tiene antecedentes penales esa persona, se le puede imponer una condena para cumplir, una condena de ejecución condicional. ¿Por qué? Porque la idea es que no tiene sentido a una persona mandarla 2 años preso, digamos, a una persona que nunca tuvo antes, por eso tiene que ser primario, primer condena, dice la ley en el artículo 26. Primer condena de hasta 3 años, te pueden dar este beneficio, que es una condena condicional. Te queda el antecedente penal, o sea, vos estás condenado, pero tenés derecho a no ir a la cárcel, ¿a condición de qué? De que por 4 años no cometas un nuevo delito penal. Por eso la persona queda, como digamos, con una advertencia, pero una advertencia seria. ¿Por qué? Porque dice la ley que si la persona no comete ningún delito penal en esos 4 años, la condena se le tiene como no pronunciada. Ahora, si comete un nuevo delito penal y es condenado por ese nuevo delito penal en esos 4 años, no solamente va a tener que cumplir la pena por el nuevo delito, sino que además va a tener que cumplir la pena por el anterior. ¿Se entiende? Va a tener que cumplir esta pena en la cárcel y se le va a acumular a la nueva pena que va a tener. ¿Estamos? Perfecto, profe. Bien, eso para que tengan. Y además lo que dice el artículo 27 es que esta persona se le van a imponer ciertas reglas, se le pueden imponer ciertas reglas de conducta, por ejemplo, no sé, que tienen que ver con, por ejemplo, no sé, hacer un tratamiento de deshabituación de su adicción de sus adicciones, terminar la escolaridad, hacer trabajos comunitarios, hacer algún curso, por ejemplo, ya les digo, si supongan que es una causa culposa, curso de manejo defensivo, curso de capacitación sobre la valorización de la vida, etcétera, etcétera. Son determinados cursos que se hacen para justamente tratar de compensar estas inhabilitaciones que tiene, o estas faltas que está demostrando la persona en el modo de conducirse. ¿Se entiende? Ahora, si la persona, como les dije, cumple con todas las pautas de conducta, además generalmente lo que se les impone es constituir domicilio y someterse al patronato deliberado, que es una institución que justamente se encarga de controlar y vigilar todo este tipo de ejecuciones, ¿sí? Lo que es la condena de ejecución condicional. Pero estamos con esto, ¿se entiende lo que es la condena de ejecución condicional? Es para primer condena de hasta 3 años de prisión, y lo que la persona queda condenada, pero no va a cumplir la pena a la cárcel, sino que la cumple en su casa, haciendo su vida normal, con condición de que durante 4 años no cometa un nuevo delito, y además cumpla con las reglas, otras reglas que le imponga el juez de acuerdo al artículo 27. ¿Sí? Y además tengan en cuenta que esa persona no va a poder volver a tener una condena de ejecución condicional por 8 a 10 años,
8 años si los 2 delitos son dolosos, o 10 años si alguno de los delitos son culposos. ¿Sí? O sea, no te van a poder dar una nueva condena de ejecución condicional si no transcurren esos lapsos de tiempo. ¿Estamos? Entonces, esa es la primera posibilidad. Bueno, esto viene de la mano con la suspensión de juicio a prueba, que algo deben haber visto de suspensión de juicio a prueba. La suspensión de juicio a prueba es más beneficiosa que una condena de ejecución condicional, porque con la suspensión de juicio a prueba la persona no es condenada. Con la condena condicional vos sos condenado, pero con la suspensión de juicio a prueba lo que te permite es que justamente una persona sometida a proceso, ¿sí? Sometida a un proceso penal, poder hacer que se quede suspendido el proceso, por eso se llama suspensión del proceso a prueba, y que te impongan un periodo de prueba, que puede ser de 1 a 4 años. Durante ese lapso vos tenés que cumplir la prueba. Si vos cumplís bien la prueba, obviamente la prueba implica no cometer nuevos delitos y también hacer muchas de las reglas que establece el artículo 27 bis. Bien, si vos cumplís con toda la prueba y no cometés nuevos delitos, y cumplís con todas las reglas que se te imponen, pero además hay algo muy importante que tiene la suspensión de juicio a prueba, que dice que vos tenés que reparar el daño en la medida de tus posibilidades. ¿Eso qué significa? No solamente tiene en cuenta al imputado, sino que además tiene en cuenta al damnificado, a la víctima, porque lo que se trata es de componer el conflicto. Entonces, una de las cuestiones muy importantes que tiene que cumplir la persona con la suspensión de juicio a prueba es tratar de indemnizar el daño causado. La ley dice en la medida de sus posibilidades. O sea, no es que tiene que ser una reparación integral, pero sí tiene que ser una reparación razonable, de acuerdo al patrimonio del imputado y de acuerdo a la magnitud del daño causado. La idea es tratar de componer el conflicto. Lo que gana la persona que está sometida a prueba es que, si cumple con toda la prueba satisfactoriamente, vencido el plazo de la prueba, y no comete ningún delito obviamente, la causa es, el cumplimiento de las condiciones de la suspensión de juicio a prueba es una causal de extinción de la acción penal. ¿Sí? Entonces, la persona va a terminar sobreseída en esa causa, sin que la suspensión de juicio a prueba implique un reconocimiento de la responsabilidad. ¿Se entiende? Es como que no, es un modo alternativo de resolver el conflicto sin tener que llegar a una condena. Entonces, la principal diferencia entre la suspensión de juicio a prueba y la condena condicional es que la condena condicional implica una condena y la suspensión de juicio a prueba no. La suspensión de juicio a prueba se le da al procesado. ¿Entienden? Lo que pasa es que para que vos puedas tener una suspensión de juicio a prueba, tenés que tener la posibilidad de tener una condena condicional. O sea, si vos no estás en condiciones de tener una condena condicional, tampoco podrías tener una suspensión de juicio a prueba, porque la suspensión de juicio a prueba es más beneficiosa incluso que la condena condicional. ¿Estamos con esto? ¿Entienden las dos Sí, institutos? perfecto, Carla. Y Bien, entonces, okay. sí, para que le quiero hacer una pregunta. En A la ver. condena condicional, entonces, no entraría la reincidencia, porque en la condena condicional... No, es mucho antes de la reincidencia. La sí, condena pero si yo tengo una condena condicional... déjame. Sí, está bien, Sí, la dejo. déjame que yo te sigo explicando. Déjame que te siga explicando. A ver, por eso te digo, lo más beneficioso, supónganse que cualquiera, que por ejemplo yo, que no tengo antecedentes penales, cometo un primer delito, que no tiene que ser grave, porque suponga, si yo cometo un homicidio, que tiene una pena mínima de 8 años de prisión, no me van a dar ni una suspensión de juicio a prueba ni una condena condicional. ¿Se entiende? Tiene que ser un delito que admita una pena mínima de hasta 3 años de prisión. ¿Sí? Entonces, lo ideal, viéndolo desde la vista del imputado, es que lograr la suspensión de juicio a prueba. Si es un delito de hasta 3 años de prisión, lo ideal sería una suspensión de juicio a prueba para que no te quede el antecedente penal. Para lograr, cumpliendo la prueba, que la causa se termine archivando y se termine logrando el sobreseimiento por extinción de la acción penal por cumplir las reglas de la suspensión de juicio a prueba. Ahora, para tener la suspensión de juicio a prueba, es necesario, primero que nada, la conformidad de la Fiscalía. ¿Sí? Muchas veces la Fiscalía
por razones de política criminal, no la quiere dar. Hay algunos otros casos en donde está discutida la posibilidad de suspensión de juicio a prueba, por ejemplo, en las causas en donde hay violencia de género, ¿sí? Bueno, es parte del programa que ustedes lo estudien. Hay fallos en donde se establece que, como el Estado Nacional se ha comprometido a castigar justamente todas las cuestiones que tienen que ver, todas las conductas que tienen que ver con violencia contra la mujer y violencia de género, entonces hay una jurisprudencia que dice que no está permitida la suspensión de juicio a prueba en este tipo de causas. O se da, pero siempre con muchos cuidados. Digamos, los jueces son un poco reacios a dar la suspensión de juicio a prueba en este tipo de causas. Entonces vas derecho a una condena condicional. O también en el caso de los culposos, a veces también se ha utilizado una jurisprudencia, que es discutible, pero existe, que dice que no se puede dar como la suspensión de juicio a prueba en causas que tengan prevista pena de inhabilitación, y como los culposos en general tienen prevista pena de inhabilitación, también hay alguna jurisprudencia que dice que no se admite la suspensión de juicio a prueba en delitos culposos. Por eso, hay casos en los cuales no te dan la suspensión de juicio a prueba. Entonces, bueno, tenés que llegar a una condena condicional. ¿Está? Condena condicional, vos sin ir a la cárcel. ¿Ok? Quedás condenado, pero no vas a la cárcel. Bueno, ahora, supongamos que no se da ninguno de estos dos casos. ¿Por qué? O porque la pena prevista tiene más de 3 años de prisión. Entonces no puedes dar ni condena condicional. O la persona ya tiene antecedentes. Ya tuvo una condena condicional, no puede tener una nueva condena condicional hasta que no haya pasado, como ya les dije, 8 o 10 años. Entonces, sí o sí va a tener que tener una pena de cumplimiento efectivo, una pena de cumplimiento en la cárcel. ¿Sí? Primer condena a cumplir con pena de cumplimiento efectivo en la cárcel. ¿Ok? Ahora, la persona la cumple. ¿Bien? En esa condena no le van a declarar reincidente. ¿Sí? Para que lo declaren reincidente, lo que dice el artículo 50 del Código Penal, es que la persona, además de haber sido condenada a una pena de cumplimiento efectivo, tiene que haber cumplido total o parcialmente esa condena. ¿Sí? Tiene que haber cumplido total o parcialmente una pena privativa de la libertad. Y luego de ello ser condenada por un delito que también tenga prevista pena privativa de la libertad. Y entonces ahí sí, en esa segunda sentencia va a ser declarado reincidente. ¿Se entendió esto? O sea, si vos tenés una condena condicional, eso no, la siguiente condena no te va a hacer que te declaren reincidente. ¿Por qué? Porque para que te declaren reincidente, vos tenés que haber cumplido total o parcialmente una pena privativa de la libertad en la cárcel y como penado, no como prisión preventiva, como penado, ¿se entiende? Y si vos tuviste una condena condicional, no cumpliste pena privativa de la libertad en la cárcel como penado, ¿se entiende? Porque justamente la condena condicional hace que vos la cumplas en la calle, no en la cárcel. ¿Estamos con esto? Sí, profe, está bien. Ok, bueno, entonces, decíamos, suponete que lo más favorable sería la condena condicional. Suponete que vos tenés una segunda condena o la pena que te imponen es muy alta y consecuentemente no podés tener condena condicional. Tenés que tener pena de cumplimiento efectivo. En esa primer condena de cumplimiento efectivo, el principal derecho que va a gozar esa persona es el derecho que establece el artículo 13 del Código Penal, que es la llamada libertad condicional. Es el principal beneficio que tiene la persona privada de la libertad, que está cumpliendo pena privativa de libertad, es lo que establece el artículo 13. Que es la posibilidad de tener una salida anticipada al agotamiento total. ¿Qué dice el 13? Dice, el condenado a reclusión o prisión perpetua, que hubiera cumplido 35 años de condena,
El condenado a reclusión o prisión por más de 3 años que hubiera cumplido los 2/3. Y el condenado a reclusión o prisión por 3 años o menos que hubiera cumplido 1 año de reclusión u 8 de prisión. O sea, estos son los plazos. Recién hablamos del fallo Méndez, que dice que la pena de reclusión quedó virtualmente derogada. Bueno, esta es una de las diferencias que hacía la ley respecto del recluso y el preso. Los plazos para obtener la libertad condicional. Básicamente, para que se hagan una idea, son: en penas de hasta 3 años, puede gozar de la libertad condicional a los 8 meses de cumplimiento efectivo, ¿sí? Ahí la ley dice 8 meses en los presos, 1 año en los reclusos, pero como después del fallo Nancy Méndez nadie es condenado ya a reclusión, consecuentemente tendrían que ser 8 meses, ¿sí? O sea, si a mí me condenan a 3 años de cumplimiento efectivo en la cárcel, yo a los 8 meses tengo derecho a pedir que me dejen en libertad condicional, ¿sí? Este beneficio. Si la condena es mayor a 3 años, tengo que dejar pasar, sigue siendo una condena temporal, pero de más de 3 años, o sea, no es una perpetua, supóngase son 20, 18, 25 años de prisión, yo voy a tener derecho a la libertad condicional habiendo cumplido los 2/3 de la pena, ¿sí? Supóngase, si me condenan a 15, yo a los 10 puedo pedir la libertad condicional, ¿sí? Vos la pedís, ¿no? Bueno, el imputado, la defensa del imputado, sí, el condenado lo pide. Y si no la pides, en en la cárcel. Bueno, se supone que, sí, se Sí, supone que claro. en algún momento el juez de ejecución hace un conteo y se da cuenta que la persona está en condiciones de libertad condicional. Y en los casos de prisión o reclusión perpetua tiene que haber cumplido 35 años de cumplimiento para poder pedir la libertad condicional, ¿sí? Esos son los plazos que establece la ley. Pero no le alcanza con eso, con haber cumplido ese mínimo de pena, sino que además tiene que haber observado con regularidad los reglamentos carcelarios. O sea, tiene que tener buena conducta, ¿se entiende? Buena calificación de conducta por parte, del servicio penitenciario. Tenés que haber tenido buena conducta, ¿se entiende? Buena conducta en la cárcel. Y además la ley dice: previo informe de la dirección del establecimiento e informe de peritos que pronostiquen en forma individualizada y favorable su reinserción social. O sea, tenés que tener un buen dictamen, un buen pronóstico respecto de tu reinserción social. Entonces, en esos casos te van a dar esta libertad anticipada, que ya les digo, es el principal derecho del que goza la persona que está condenada a pena de cumplimiento efectivo, porque imagínense que es un lapso considerable de tiempo que se ahorra de cárcel, ¿sí? Concretamente, si te condenan hasta 3 años, vos podés salir en principio a los 8 meses, en el resto de las penas a los 2/3, ¿sí? Entonces es mucho, es el principal beneficio que tiene la persona que es condenada a una pena privativa de libertad. ¿Está? Y es el principal perjuicio que tiene el reincidente. ¿Por qué? Porque cuando te declaran reincidente, ¿sí? Que es lo que decíamos recién, si vos seguís cometiendo delitos y te declaran reincidente, ya con esa declaración de reincidencia se aplica el artículo 14, que dice: la libertad condicional no se concederá a los reincidentes. ¿Se entiende? Entonces, una vez que te declaran reincidente, ya no podés gozar de este beneficio que es fundamental, que es el de la libertad condicional. ¿Sí? Que es el principal perjuicio que tiene la persona cuando la declaran reincidente. Acuérdense, para que te declaren reincidente, tenés que haber cumplido total o parcialmente una pena privativa de libertad como penado. O sea, total es que la hayas agotado completa, o parcial es que hayas, por ejemplo, cumplido hasta la libertad condicional. Suponete, cumpliste hasta la libertad condicional, te dieron la libertad condicional, y vos, antes de que se agote, y vos cometés un nuevo delito. En esa nueva sentencia de condena te van a declarar reincidente. Y el principal perjuicio es que no vas a poder gozar de nuevo de la libertad condicional, porque la residencia implica que no vas a poder gozar de la libertad condicional.
Y tengan en cuenta esto que también es importante. La declaración de reincidencia no es para siempre. ¿Sí? Una vez que te declaran reincidente, o sea, no es que una vez que vos cumpliste una pena privativa de libertad, no es que vas a ser reincidente por siempre, sino que el artículo 50 dice, y esto es importante, al final, que la pena sufrida no se tendrá en cuenta los efectos de la reincidencia cuando desde su cumplimiento hubiera transcurrido un término igual al que fuera impuesta, que nunca excederá de 10 años ni será inferior a 5 años. ¿Esto qué significa? Suponete que a vos te condenaron una pena privativa de libertad y la cumpliste, ¿sí? Si pasan un lapso igual a esa condena, que dice la ley, nunca puede ser inferior a 5 ni superior a 10, la nueva pena que vos cumplas ya no te van a considerar reincidente, ¿se entiende? No sé si me entienden con esto. O sea, no es que vos vas a poder ser declarador, digamos, tenés que haber cometido, para que vuelvan a declararte reincidente, las condenas tienen que ser medianamente cercanas en el tiempo. Medianamente, ¿por qué? Por lo menos, dice la ley, que para que no tengan que declarar reincidente en una segunda condena, tiene que haber transcurrido un lapso igual al de la condena anterior. Pónganse, si fue una condena de 8 años, desde que la votaste, tenés que dejar pasar 8 años para que en la nueva condena no te declaren reincidente. Si cometiste una de menos, tenés que dejar pasar 5 años. Y dice, y nunca será mayor de 10 años, ¿sí? Vencidos esos lapsos ya no te declaran más reincidentes. Si pasaron mucho tiempo desde la anterior condena hasta la nueva condena, ya no te declaran reincidente, y podés volver a gozar de libertad condicional. ¿Se entendió esto? Sí, sí, profe, sigamos. Ok, bien, bueno. Bueno. ¿Qué pasa? Profe, perdón, antes de que A siga, ver. me quedó una Sí. duda. En la suspensión del juicio a prueba, Mm, se requiere la conformidad del fiscal para que éste proceda, ¿no? sí, sí. Ah, esa, El perfecto, consentimiento del gracias. fiscal. Sí. Se requiere el consentimiento del fiscal. Y por eso digo muchas veces, porque como es un modo alternativo de solución del conflicto, muchas veces lo que prima es el criterio de oportunidad, los criterios de oportunidad. O sea, la idea de que ¿para qué está prevista la suspensión de juicio a prueba? Justamente para causas de menor entidad, que no sean graves, por eso solamente se le va a dar cuando se habilite una condena condicional, o sea, serían causas leves en principio, y la idea es tratar de componer el conflicto. Por eso se requiere, para que se otorgue, el consentimiento de la Fiscalía. Bueno, Claro, y en la a ver. condena de ejecución condicional no es necesario, ¿o sí En también? la condena condicional no. Se Bien. supone que si es tu primer condena hasta 3 años de prisión, te tendrían que permitir que dejen en suspenso el cumplimiento de la pena. Salvo Perfecto. que en algún supuesto, digamos, no es, digamos, una de las cuestiones que se debaten es si esto es un derecho o no. ¿Por qué? Porque no es que tampoco, porque la ley dice el juez podrá dejar en suspenso el cumplimiento de la pena. O sea, no es que es automático, primer condena hasta 3 años de prisión, sí o sí va a ser de ejecución condicional. De hecho, hay casos en los cuales no se condena a ejecución condicional, aunque sea primer condena hasta 3 años. ¿Pero qué tiene que haber? Tienen que haber circunstancias objetivas que hayan demostrado que realmente la persona, digamos, no corresponde que se le otorgue la condena condicional, en el caso concreto. Por ejemplo, les pongo un ejemplo concreto, que yo tuve el otro día, de un defendido mío. Un muchacho al que le habíamos hecho una condena, un acuerdo de juicio abreviado de 3 años de prisión en suspenso, por 2 causas. Él tenía 2 causas, en 2 procesos en trámite, le hicimos 3 años de prisión en suspenso, un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía.
Esto supongo que habrá sido en marzo del año pasado. Nunca lo pudimos ratificar ese acuerdo. ¿Por qué? Porque después vino la pandemia, no se cerraron los juzgados, pero bueno, no se hacían las audiencias, etcétera, etcétera. Entonces quedó colgado el muchacho, quedó procesado con ese acuerdo de la Fiscalía de 3 años, que la Fiscalía aceptaba los 3 años de prisión en suspenso. Bien, se reanudó la causa en marzo de este año. Cuando vamos a querer ratificar ese anterior acuerdo de 3 años en suspenso, resulta que el muchacho había cometido 2 hechos más en el interín. Tenía una causa por violencia de género contra la mujer y tenía una tenencia de arma, qué sé yo, en las cuales había quedado escarcelado en esos hechos, pero claro, ya el fiscal me dijo, no, yo no te voy a hacer. Entonces yo, obviamente, defensora del imputado, quería decir, bueno, haceme 3 en suspenso por todo. Y me dice el fiscal, no, de ninguna manera. Yo ahora no te hago 3 en suspenso por todo, porque yo a los 3 en suspenso te los había dado por esos 2 hechos. Ahora me sumás 2 hechos más, entonces sí o sí, 3 años de cumplimiento efectivo. Se lo planteamos, lo hablamos, y al final el muchacho aceptó. Pero 3 años de cumplimiento efectivo implicaba estar en la cárcel, ir a la cárcel, y por lo menos iba a tener que estar 8 meses. ¿Entienden? Pero ¿qué es lo que se aseguraba el muchacho? Y se aseguró el hecho de que si íbamos a juicio, por uno solo de esos hechos, del mínimo, era de 3 años de prisión. O sea, si lo condenaban en el juicio, probablemente le iban a poner mucho más de 3 años. Y entonces ahí entra a jugar este otro parámetro, que si a vos te condenan hasta 3 años de prisión, vos tenés la libertad condicional a los 8 meses. Si a vos te ponen 4 años de prisión, vos tenés que estar por lo menos 2 años y pico preso para tener la libertad condicional. ¿Entienden? Entonces, el muchacho pensó y dijo, bueno, voy a la cárcel, aunque sea 8 meses, pero por lo menos cierro todas las causas y, o sea, ¿entienden? Es como esa la matemática que tenés que empezar a hacer. A ver, ¿qué es lo que más te conviene en el caso? Pero, digamos, este muchacho fue su primer condena de 3 años y tuvo que hacerla de cumplimiento efectivo, porque la Fiscalía ya no me aceptaba hacer que fuera de condena condicional, ¿se entiende? O sea, no necesariamente primer condena sí o sí tiene que ser. En general, si es una primer condena a 3 años de prisión, te la dan en suspenso. Pero no necesariamente en todos los casos es así. ¿Está? Sí, gracias. Bueno, a ver. Y el otro de los institutos que ustedes tienen que tener en claro, son institutos que ya vienen previstos por las leyes de ejecución. Todos estos institutos de los que yo les hablé están previstos en el Código Penal. La suspensión de juicio prueba en el 76 bis, la condena condicional en el artículo 26, la libertad condicional en el artículo 13. ¿Sí? Bien. A ver, como nos queda poco tiempo, vamos a hacerlo un poco, a ver. ¿Qué es la libertad asistida? Que es el principal beneficio, que es una salida anticipada, de la que gozan las personas privadas de la libertad y que está prevista en las leyes de ejecución. Es una salida anticipada, pero es muchísimo más cortita que la libertad condicional, porque ustedes vieron que la libertad condicional es es un beneficio grande, porque si vos te condenas hasta 3 años, vos tenés libertad condicional a los 8 meses, a los 2/3 si son penas más grandes, o a los 35 años si es una pena de reclusión o prisión perpetua. La libertad asistida es nada más de 6 meses, 6 meses antes que vos tenés derecho a la libertad asistida. Pero lo que tiene de bueno la libertad asistida es que incluso la pueden gozar los reincidentes. ¿Que se acuerdan que dijimos que los reincidentes no tienen derecho a la libertad condicional? El único derecho que tiene el reincidente es a la libertad asistida. ¿Sí? La libertad asistida, de acuerdo a la Ley de Ejecución Nacional, la 24660, la puede tener el condenado cuando 6 meses antes del agotamiento de la pena temporal. ¿Sí? O sea, 6 meses antes de que agote completamente la pena. ¿Sí? Bien. Pero la Ley de Ejecución Penal bonaerense, la 12256, por el artículo 104, permite que
vos goces de la libertad asistida 6 meses antes de la libertad condicional en penas mayores de 3 años. O sea que, si a vos te condenan, supónganse, o sea, primero tenés que tener derecho a la libertad condicional, es decir, no ser reincidente. Pero además vas a tener esta posibilidad de irte 6 meses antes del tiempo en que vos estés en condiciones de la libertad condicional. ¿Se entiende? Supónganse, una persona que no tiene antecedentes, la condenan a 6 años de prisión. Ya no tiene antecedentes, entonces puede tener libertad condicional. O no es declarado reincidente, supónganse, por lo que fuera. La condenan a 6 años de prisión. Tendría derecho a la libertad condicional a los 4 años, a los 2/3, ¿no? Bueno, por la 12256 podría pedir la asistida en términos de condicional, así se llama, 6 meses antes de los 4 años. Es decir, a los 3 años y 6 meses ya podría estar pidiendo este beneficio. ¿Se entiende? Lograría la salida anticipada. Obviamente no son salidas que vos te vas a tu casa y listo. No, son salidas sumamente controladas, vos tenés que cumplir requisitos, te imponen reglas de conducta, digamos, hay un montón de pautas que tiene que cumplir un condenado, porque no es una libertad completa, es una libertad vigilada, ¿sí? Y además, ante el menor incumplimiento, vuelta a caer preso. Esa es la idea es que se lo suelta, pero sumamente controlado, por eso decimos que se encarga el patronato de liberados de controlar el cumplimiento de todas estas reglas de conducta, ¿sí? Pero, entonces, el principal, por ejemplo, una de las diferencias que hay, por eso yo les digo, entre la ley provincial y la ley nacional, es que permite la libertad asistida 6 meses antes del otorgamiento de la libertad condicional, en penas mayores de 3 años, y eso es un beneficio que no está previsto en la Ley de Ejecución Nacional. Solamente los presos de la provincia de Buenos Aires lo tienen. ¿Sí? Y acuérdense que la libertad asistida y las salidas transitorias que se pueden gozar a mitad de la condena, que ahora les voy a explicar un poco de qué se trata, las puede gozar el interno, aun cuando sea declarado reincidente, que es el único beneficio que tiene el reincidente, ¿sí? La libertad asistida. Bueno, a ver, para hacerlo medio sintético, a ver, decíamos que las penas privativas de libertad, fin principal la resocialización, y hay que tener ciertos principios. ¿Por qué decimos esta posibilidad de las salidas anticipadas? Porque se establece un principio que es el del régimen progresivo del cumplimiento de la pena. Régimen progresivo. ¿Esto qué significa el régimen progresivo? Que a medida que avanza el cumplimiento de la pena, la persona tiene que tener derecho a acceder a un régimen privativo de libertad de menor contenido coercitivo. O sea, como que a medida que avanza el cumplimiento de la pena, la persona tiene derecho a mayores beneficios. O sea, como que se le comienza el cumplimiento de la pena y se le restringe lo más que se pueden sus derechos. Pero a medida que avanza el cumplimiento de la pena, la idea es que se le empiecen a dar más beneficios. Regímenes, digamos, de un régimen cerrado a un régimen semicerrado, de un régimen semicerrado a un régimen abierto. Tal vez la posibilidad de que tenga salidas transitorias, que vaya y vuelva, que vaya a visitar a su familia y vuelva, que vaya a hacer un trabajo y vuelva, que vaya a, no sé, atender una cuestión y vuelva, o sea, o que salga el fin de semana y vuelva, o sea, eso son lo que se llaman salidas transitorias. Son regímenes de menor contenido coercitivo, hasta lograr incluso reintegrarse al medio libre antes del agotamiento de la pena, mediante estos institutos de los que estuvimos hablando, la libertad condicional, la libertad asistida, las salidas transitorias. ¿Por qué? Porque se supone que es la única forma de que te ayuden a integrarte al medio libre, digamos, con mejores herramientas, con mejores perspectivas. Digamos, la cárcel, al contrario, si vos adentro de la cárcel vas a adoptar códigos carcelarios y pautas propias del régimen carcelario.
la única forma de aprender a vivir en sociedad es viviendo en sociedad, ¿se entiende? Digamos, la única forma de ayudarte a reinsertarte en el medio libre es dándote mejor, digamos, cada vez, es como que poniéndote a prueba un poco, también esa es la idea, digamos, bueno, te estamos dando este beneficio, a ver cómo haces uso de esta confianza que estamos depositando en vos, dejándote, por ejemplo, que vos salgas los fines de semana y vuelvas a la cárcel. Sí, es verdad, hay gente que las incumple, hay mucha gente que incumple, pero también hay mucha gente que lo hace bien. Ese es el problema, ¿no? Porque tal vez por algunos que incumplen, todos después pagan el pato. Bueno, pero hay mucha gente que hace un buen uso de esas libertades, y de hecho dice, bueno, no, yo quiero hacer las cosas bien, y las hace bien. Va, cumple, vuelve, y no vuelve a cometer delitos. ¿Se entiende? O sea, hay de todo, pero digo, la única forma de lograr que la persona se reintegre al medio libre es poniéndole estas posibilidades de que cumpla, dándole mayores perspectivas de que la persona sea cada vez más autónoma, ¿se entiende? Lo que tenemos que lograr es poder confiar en que la persona va a hacer un buen uso de la libertad que se le otorga, ¿sí? Por eso es que se buscan estos regímenes. Además de que es un modo de poder controlar la conducta carcelaria. O sea, si no estuvieran todos estos beneficios, imagínense que muchos de las personas se portan bien en la cárcel y cumplen las normas carcelarias para poder tener estos beneficios. Si el servicio penitenciario no pudiera tener estas posibilidades, ¿cómo haces para controlar la conducta carcelaria? ¿Se entiende? ¿Cómo haces para controlar que se ajuste? Porque muchas veces es verdad que todos se portan bien para poder gozar de estos beneficios, pero si no, sería muy difícil manejar la cárcel. ¿Se entiende? Si no les das estas posibilidades como premio, digamos, para el buen comportamiento. Bueno, para tener todas estas, para gozar de todos estos beneficios, tienen que cumplir con pautas objetivas, fundamentalmente el tiempo. Ven que todos estos institutos prevén ciertos tiempos de cumplimiento efectivo para poder obtenerlos. Y después pautas subjetivas, que son estas calificaciones de concepto, ¿sí?, que la realizan los organismos de la administración, como por ejemplo lo que dice la 24660, lo que dice la mayor o menor posibilidad de tener una adecuada reinserción social, que muchas veces da lugar a una cierta arbitrariedad por parte del servicio penitenciario. Por eso está previsto la judicialización, es decir, que haya un juez que evalúe, en última instancia el que resuelve es el juez, o sea, más allá del dictamen desfavorable, porque muchas veces es desfavorable de las autoridades de servicio penitenciario, el juez igualmente puede dar lugar a una de estos beneficios. ¿Por qué? Porque estos informes de conducta y concepto de la administración no tienen carácter vinculantes para el juez, ¿sí?, para las autoridades judiciales. A ver, yo tengo casos de internos que tienen calificación 10 de conducta, ninguna sanción, han hecho todos los cursos de los que se le ha dispuesto en la cárcel, trabajan, cumplen con todas las pautas, hacen todo bien, y sin embargo las autoridades de servicio penitenciario dicen que se les desaconseja que les den cualquier tipo de beneficios. Entonces, bueno, ante esa situación, la defensa alega, y bueno, el juez de ejecución es en definitiva el que resuelve, ¿sí?, si corresponde o no corresponde. Entonces, tengan en cuenta que el interno tiene derecho a la progresividad en el régimen. En el régimen justamente es el conjunto de normas que regulan cómo será la vida de la persona dentro de la cárcel. El trabajo, relaciones con el exterior, disciplina. El interno tiene derecho a progresar en el régimen, justamente a que cada vez se le imponga un régimen de menor contenido coercitivo. Y además, el tratamiento son las actividades terapéutico-asistenciales que se le otorgan a la persona directamente dirigidas a colaborar con el procedimiento de resocialización. Según el artículo 5, los tratamientos son voluntarios, ¿sí?,
no se le pueden imponer coercitivamente al interno ni forzarlos a aceptar el tratamiento para avanzar en el régimen. Pero sí hay que tener en cuenta que muchas veces se evalúa que la persona ha hecho uso de los dispositivos o no que se le otorgan dentro del servicio, digamos, dentro de la cárcel, para poder, por ejemplo, evaluarle si le vamos a dar una salida transitoria, una libertad asistida, una libertad condicional. Por ejemplo, si va al psicólogo, si cumple con el tratamiento, etc. Esas cosas son bien vistas, digamos, por el juez al momento de tener que darle uno de estos beneficios. Bueno, lo que me interesa entonces es que tengan en cuenta fundamentalmente esto, los beneficios que tiene el condenado. Acuérdense, las salidas transitorias y la semilibertad son salidas, tienen una gran importancia, es la libertad ambulatoria que se le puede otorgar fuera del establecimiento por ciertos periodos, y para poder tener derecho a esto tiene que pasar por lo menos la mitad de la condena, para poder tener derecho a salidas transitorias, ¿sí? Después, el otro beneficio que va a tener es la libertad condicional, si no es reincidente, y la asistida, 6 meses antes de la libertad condicional, en el caso de que lo pueda tener, y si no, directamente va a tener derecho a la asistida 6 meses antes del agotamiento de la pena si es reincidente. ¿Qué otras cosas importantes? Alternativas al encierro carcelario clásico. Prisión domiciliaria. ¿Cuándo se le puede dar? En el artículo 10, en casos de penas no mayores de 6 meses, por la ley del Código Penal. A ver, el artículo 10 del Código Penal prevé la posibilidad de que se le dé prisión domiciliaria. A ver. En casos específicos, ¿qué son? Al interno enfermo, cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impidiera recuperarse o a tratar adecuadamente su dolencia, y no correspondiera al alojamiento en un establecimiento hospitalario. El interno que padezca una enfermedad incurable en periodo terminal. El interno discapacitado, cuando esto implique un tratamiento indigno, inhumano o cruel. El interno mayor de 70 años, la mujer embarazada y la madre de un niño menor de 5 años o una persona con discapacidad a su cargo. En esos casos, el código establece que se le puede dar prisión domiciliaria al condenado, ¿sí? Por eso son muchos de los casos en los cuales se habilita un arresto domiciliario como atenuación de la prisión preventiva. Bueno, se nos terminó el tiempo, chicos. ¿Alguna duda? A ver, díganme si tienen alguna duda. Y esto me parece importante. En los casos de penas muy cortas, de hasta 6 meses de prisión, está previsto la posibilidad de que se le otorgue a la persona una prisión discontinua o una semidetención. ¿De qué se trata? Por ejemplo, ir a la cárcel los fines de semana y estar el resto de la semana en libertad. O la prisión nocturna o la prisión diurna. Ir a dormir a la cárcel, o sea, ir a la cárcel de noche y salir de día a trabajar, o al contrario, ir a la cárcel de día y volver a la noche a su casa. Eso es lo que se llama prisión discontinua o semidetención. ¿En qué casos se tratan de casos de hasta, digamos, es de acuerdo al 35 de la 24660, cuando se revoca una detención domiciliaria, cuando se convierte la pena de multa en prisión, que es lo que le habíamos hablado al principio, cuando se revoca una condena de ejecución condicional, cuando se revoca una libertad condicional, y en el caso de las penas privativas de la libertad de hasta 6 meses de cumplimiento efectivo, o sea, penas cortas. E incluso en estos casos, una de las posibilidades, además de la prisión de continuo y la semidetención, es la realización de trabajos para la comunidad, es decir, que la persona cumpla la pena realizando trabajos para la comunidad. Y lo que se establece es que 6 horas de trabajo para la comunidad le van a equivaler a un día de cárcel. O sea, si se le imponen, por ejemplo, un mes de prisión, se lo sustituye por trabajos para la comunidad,
6 horas de trabajo le valen por un día de cárcel, ¿sí? Se le cuentan las horas de trabajo que tiene que hacer y se le impone un plazo de hasta 18 meses para cumplir esas horas de trabajo comunitario. Bueno, hasta acá llegamos. No tenemos más tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Quedamos Nada. acá? Quedó todo. Bueno, chicos, mucha suerte en el examen. Tengan en cuenta todo esto que hablamos hoy. No nos vamos a ver más porque es la última clase conmigo. Pero bueno, tengan mucha suerte en el examen y bueno, espero que terminen bien el año y listo, que podamos avanzar a Penal 2 si Dios quiere, ¿sí? Gracias. Gracias, Nos profe. estamos Gracias, viendo. profe. Muy Cuídense, amable. chicos, nos vemos. Chao. Chau, chau.